Estás escuchando El Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en El Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, Lucía? Hola, Norbert, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro que no se me corte el programa de comunicación Skype, que 2 veces lo tuve que instalar, así que bueno, medio complicado venía el tema. Lu, vamos con tu columna antes de que ocurra un percance. Hola. Bueno, vamos a hablar de la Ley Nacional de Denuncia por la Inclusión Laboral Travesti Trans. Esto es un proyecto que surge de la ley provincial en la provincia de Buenos Aires que impulsó Diana Zacayán en vida, por un 1% de todos los cargos estatales que sean ocupados por personas trans, para brindar un acceso laboral, obviamente por parte del Estado, a una de las poblaciones que más violentamente es excluida, no solamente del trabajo, sino de muchísimos ámbitos de la sociedad, además de la violencia activa que se ejerce contra ellas. Esta ley fue presentada en julio, pero nunca es tarde para informar. Así que retomo esto. Hay que destacar, por ejemplo, que la ley en la provincia de Buenos Aires, por más que fue aprobada, todavía no fue reglamentada, a más de 2 años de haber sido sancionada. Sin embargo, el hecho de que la ley haya sido aprobada en la provincia de Buenos Aires permitió que muchos municipios adhieran a esta ley y realicen las ordenanzas correspondientes para aplicarla dentro de su territorio. De hecho, hace unas pocas semanas hemos logrado que esto se apruebe en el municipio de San Isidro, uno de los más conservadores, y sin embargo, la verdad que hubo una muy buena recepción. Hubo muchas diputadas que durante las charlas informativas en las comisiones hicieron referencia, por ejemplo, a cómo les había cambiado la visión el debate sobre el aborto. Y se mostraron muy abiertas, a esta cuestión de la inclusión trans y de algo que a lo mejor todavía no comprendían o sobre lo cual tenían muchas dudas y muchas preguntas. Y bueno, hemos logrado tener su compromiso de sacarlo adelante, que no es poco. La agencia Presentes ha hecho un trabajo muy bueno de investigación y de relevamiento en todo el territorio nacional, mapeando, digamos, tiene una imagen con un mapa, pero además ha desarrollado, obviamente, todos los diferentes lugares en los cuales se ha aprobado o reglamentado ordenanzas o cuestiones similares a este cupo laboral. Por ejemplo, dentro de lo que es el conurbano bonaerense, el municipio de Quilmes ya ha adherido a la ley, bueno, el municipio de San Isidro ya lo dijimos, en Avellaneda, Lanús, Morón, Almirante Brown, Merlo, bueno, casi toda la zona oeste se han presentado los proyectos, todavía están en tratativas. En las localidades de Azul y Chivilcoy ya está aprobado, en varias localidades de la zona sur como Lomas de Zamora, tengo más de la zona oeste, Ulgam, La Matanza, Esteban Echeverría, ha estado muy activa toda la militancia. Estos proyectos vienen de diferentes agrupaciones, entre ellas Conurbanos por la Diversidad, la Asociación de Travestis Transexuales y Transgénero, Lucía, el Movimiento Argentino de Liberación, que es el que toma la posta de la militancia de Diana. Sí, contame. Te pregunto, una cosa es la aprobación de la ley o de la aplicación, el acogimiento a la norma, y la práctica de la misma, la puesta en práctica. La puesta en práctica, la verdad es que todavía está siendo un trabajo muy arduo, porque, por ejemplo, bueno, el caso de San Isidro es el que yo más conozco porque he tenido la oportunidad de participar de algunas de las sesiones informativas de la comisión, y sucede que, por ejemplo, a veces no hay ni siquiera un relevamiento claro de las plantillas de empleados estatales. Entonces hay todo un trabajo administrativo primero para hacer antes de que esto se pueda, de que se pueda llevar a la práctica tal como está en la ley, porque la realidad es que las personas trans pueden empezar a ser contratadas ya mismo. Claro. Y también se pone de relieve otro problema que también es fruto de la exclusión de las personas trans, que tiene que ver con la falta de acceso a la educación. En nuestro país, las personas trans se asumen su identidad desde antes de los 13 años y la empiezan a manifestar socialmente entre los 14 y los 18.
Y lo que sucede cuando empieza a manifestarse, no solo de que se empieza a ejercer toda esta violencia que estábamos hablando, sino que en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones, se produce la expulsión del hogar. Entonces tenemos a la mayoría de personas trans en nuestro país que son expulsadas de sus hogares antes de ser mayores de edad, antes de haber completado su ciclo de estudios primarios y secundarios. Entonces también falta, muchas veces hay una brecha de capacitación, ¿no? O que no han tenido acceso a recursos, por ejemplo, como la tecnología para poder manejar una computadora, para poder trabajar en una oficina, porque eso también, digamos, si el cupo laboral resulta que lo aplicamos, pero tenemos a todas las personas trans trabajando exclusivamente en el área de maestranza, entonces ahí se vuelve a reproducir la discriminación, por más que se permite un acceso efectivo a un trabajo registrado, con todos los beneficios que eso conlleva, y obviamente que esto es una mejora respecto de la situación, ya que más del 80% de la población en Argentina sobrevive o ni siquiera sobrevive a través de la prostitución, pero se siguen manifestando, digamos, esto es un trabajo muy arduo, por eso lo digo, y en el que hay que estar muy atentos a los detalles, pero sobre todo hacer seguimiento. En otras provincias, por ejemplo, en donde se han presentado estos proyectos, Catamarca, Chaco, Chubut, Resistencia en Chaco, obviamente en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba hay varias ciudades, desde la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, Belville, en Corrientes, en Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza. En todos estos lugares se han presentado los proyectos de ley. En algunos hemos logrado incluso que se empiece a debatir. En algunos, la ley original presenta el 1% de los puestos de trabajo para personas trans. En algunos lugares, para negociar el tratamiento de los proyectos, se ha reducido ese número al 0,5%, por ejemplo, pero en otras ciudades como Luján de Cuyo, donde la ordenanza se aprobó desde el 2017, es decir, que han estado bastante adelante, se incorpora un cupo laboral del 1,5%. Es decir, que es muy variado y depende también de las posibilidades de los colectivos trans y aliados en llevar adelante este tipo de medidas, y también de acuerdo a la situación de cada lugar, qué concesiones o negociaciones se tienen que hacer o modificaciones en el proyecto para que pueda llevarse adelante. También, quiero agregar, porque sabemos que está habiendo una avanzada muy fuerte y muy agresiva contra el abolicionismo, y quiero destacar que estas leyes son netamente abolicionistas. Esto es la ideología abolicionista y la que sostenía Diana Zacayán, que es dar trabajo y dar oportunidades. Digamos, obviamente que hay que enfrentar el problema de la prostitución como un sistema, pero sobre todo hay que asegurarnos de incluir a toda la población y que a nadie le falte trabajo y que a nadie le falte un plato de comida, y recién ahí discutir los pormenores de cómo se desactiva un sistema de explotación como es el de la trata, la explotación sexual y la trata para prostitución, en un país que nos afecta tanto, y me parece que sobre todo a un colectivo que es el más afectado de toda la sociedad por la prostitución y cuya expectativa de vida está en promedio en los 35 años, pero eso es un promedio, porque hay mujeres trans que han logrado llegar, por ejemplo, a los 40 o a los 50 años, pero en realidad, la mayoría de ellas, por desgracia, mueren antes de los 30 años. Entre los 25 y 26 está siendo la mayoría. Entonces, me parece que está bueno que avance esta iniciativa, porque es muy, muy, muy necesaria, no solamente por los puestos efectivos de trabajo, sino por todo el debate que se da, la concientización y el empezar a desmitificar y a sacar todos los tabúes que hay respecto de estas personas, y quebrar un poco el conservadurismo, que es en definitiva la mayor traba, ¿no?, para que avancen estos proyectos. Seguro. ¿Cuáles son tus expectativas respecto de esto? La verdad es que debido a la amplitud y diversidad de lugares en los cuales se han presentado estos proyectos, tanto para leyes provinciales como para ordenanzas municipales, yo creo que se están haciendo grandes avances. Creo que el panorama es bastante optimista, teniendo en cuenta la situación de emergencia económica que estamos viviendo en la Argentina, pero sí creo que va a haber que hacer no solamente mucha lucha en el sentido de instalar el tema e impulsar que se siga, sino también esto que decíamos, ¿no?, mucho trabajo fino de ver
qué partes de la burocracia estatal todavía están trabadas, todavía están estancadas, no solamente con la cuestión trans, pero que impiden que después estos proyectos se lleven a la práctica. Pero me parece que lo más positivo de esto es que está involucrando a muchísimas personas trans en la política, digamos, de una manera muy directa, como claro. es esta cuestión de militar los proyectos, no solo en las provincias, sino en sus propios municipios, allí donde esas viven, y porque además sabemos que las personas trans que logran llegar a la militancia son las que han tenido acceso como mínimo a los recursos para su supervivencia. Claro. Entonces también eso nos vuelve más conscientes de cuántas todavía falta que lleguen a este estado en donde tienen acceso a los recursos básicos, en un país que claramente está en retroceso, pero que evidentemente o por lo menos yo quiero creer que esta situación va a cambiar, que no va a ser para siempre este colonialismo salvaje y este despojo que estamos sufriendo, y creo que cuando eso pase, cuando logremos volver a tener un gobierno popular y volvamos a tener una primacía de la representación real del pueblo en el Congreso, creo que ahí se va a notar y ahí van a avanzar muchísimo más, no solo estos proyectos, sino la inclusión de personas trans en toda la sociedad, que en definitiva ese es el objetivo. Que así sea, Lucía. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo. Otro para vos, Norbert, Gaby, y a todas las personas que escuchan, un beso muy grande.